Las medidas cautelares constitucionales son quizá una de las garantías más paradigmáticas dentro del constitucionalismo ecuatoriano. En virtud de aquello, el artículo 87 de nuestra Constitución establece que las medidas cautelares constitucionales podrán presentarse para evitar o a su vez para cesar la amenaza o la violación de derechos constitucionales. Esto, desde una perspectiva doctrinaria, ha sido entendida como la doble dimensionalidad de las medidas cautelares constitucionales. De igual manera, nuestro legislador, así como nuestro constituyente, ha previsto de manera ejemplificativa varias medidas que pueden implementarse a través de esta garantía jurisdiccional, como por ejemplo, la comunicación inmediata con autoridad o personas que pueden prevenir o detener la violación de derechos, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. Sin embargo, debemos ser enfáticos, en ningún caso se podrá ordenar medidas privativas de la libertad dentro de este contexto constitucional. De igual manera, nuestro constituyente y posteriormente nuestro legislador determina que no procederán estas garantías jurisdiccionales cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se interpongan dentro de una acción extraordinaria de protección. De igual manera, cabe destacar que uno de los elementos característicos de esta garantía jurisdiccional es que debe ser ordenada y debe ser aplicada de manera inmediata y urgente. De igual manera, cuando nosotros abordamos el análisis de esta garantía jurisdiccional, como es la medida cautelar, es importante que entendamos cuál es el estado del arte de dicha garantía jurisdiccional. Frente a ello, nosotros podemos encontrarnos con varias instituciones similares. A nivel del sistema interamericano, podemos observar las medidas provisionales que dicta en un determinado momento la Comisión Interamericana y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde el contexto constitucional ecuatoriano, es muy importante que nosotros entendamos que las medidas cautelares pueden ser de dos tipos. Podemos tener, por un lado, medidas cautelares autónomas y también medidas cautelares conjuntas. Seguramente estaremos interrogándonos cuándo se presentan medidas cautelares autónomas y cuándo conjuntas. Pues bien, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana y específicamente la sentencia 034-13-SCN-CC ha determinado que las medidas cautelares autónomas tienen un objetivo primigenio, el cual es evitar la vulneración de derechos constitucionales, mientras que las medidas cautelares conjuntas tienen por objetivo cesar, es decir, detener la violación a un derecho constitucional. Ilustremos esto mediante un ejemplo. Imaginémonos que nosotros pretendemos proteger un derecho constitucional frente a la amenaza o ya sea frente a la afectación del mismo. Situemos una casa que se encuentra al fondo de un terreno. Yo soy propietario de este bien inmueble, tengo mi casa al fondo del terreno, tengo un amplio patio y tengo el portón que da hacia la calle. Existe un peligro, existe una amenaza de un tractor de una institución municipal que quiere o que pretende tumbarme la casa. En virtud de aquello, podemos encontrarnos con estos dos eventuales momentos. El primero, se encuentra el tractor frente al portón de ingreso a la casa, pero todavía no ha existido una afectación material al derecho constitucional. Pero por supuesto, ya hay una amenaza grave e inminente de posible afectación al derecho. Como todavía no se ha producido, yo puedo plantear una medida cautelar autónoma frente a esta amenaza de afectación al derecho. Pero imaginémonos que el tractor, en este ejemplo, ya me ha tumbado el portón de ingreso a mi casa y está avanzando por el terreno. Sin embargo, lo que yo quiero es que no me derrumbe la casa que está al fondo. ¿Existe ya una afectación al derecho constitucional? Por supuesto que existe. Sin embargo, lo que yo quiero en esta ocasión es detener la violación del derecho. Por lo tanto, allí cabrá una medida cautelar conjunta con otra garantía, con otra acción constitucional. Por lo tanto, es muy importante a la hora de plantear este tipo de garantías jurisdiccionales que nosotros sepamos en qué medida vamos a emplearla, ya sea para evitar o ya sea para detener la afectación
de un derecho constitucional. De igual manera, debemos manifestar que desde la doctrina existen elementos o características hacia una medida cautelar constitucional. La doctrina define básicamente dos componentes. El primero de ellos, denominada la verosimilitud, o en latín, el fumus bonis iuris. ¿Qué significa esto? Significa, básicamente, que en una medida cautelar no se requieren elementos probatorios que demuestren la afectación real de un derecho constitucional, porque debido obviamente a su carácter inminente, el esperar que se analice el fondo del asunto controvertido podría generar daños irreversibles, daños irreparables. Es por eso que la doctrina considera el principio de verosimilitud, es decir, en este caso en concreto, el fumus bonis iuris, los hechos creíbles, como una de las características esenciales de la medida cautelar, porque no requerimos mayor carga de cierta manera en el contexto probatorio, sino que simplemente basta con la descripción de hechos creíbles para que pueda concederse una garantía de este tipo. El segundo gran elemento que establece la doctrina es el peligro en la demora, o su expresión latina, periculum in mora. ¿Qué significa? Que claro, como la afectación al derecho constitucional se torna inminente, es necesario que el operador de justicia actúe de manera inmediata, porque existe un riesgo, un peligro real en cuanto a la afectación a derechos constitucionales. Por lo tanto, una medida cautelar no tiene que ser tramitada en un plazo eventualmente largo, sino que tiene que ser concedida de manera urgente, de manera inminente. Esta es una de las características esenciales de cualquier medida cautelar dictada en el ámbito constitucional. Sin embargo, también debemos destacar que en el contexto jurisprudencial ecuatoriano, la Corte Constitucional de nuestro país ha establecido, de igual manera, ciertos parámetros para la concesión de una medida cautelar constitucional. Y en aquel sentido, cabe destacar la sentencia 66-15-JC/19 del máximo órgano de administración de justicia constitucional en nuestro país. ¿Qué se establece en esta sentencia constitucional? La observancia de 4 parámetros fundamentales. Estos son hechos creíbles asimilados a la verosimilitud. Por otro lado, tenemos la gravedad en cuanto a la afectación del derecho constitucional. Por otro lado, tenemos la inminencia en la afectación del derecho y también la relación circunstanciada con el o los derechos constitucionales que pudieran verse afectados. Como habíamos destacado, en el contexto de la verosimilitud, aquello significa que los hechos que se detallen dentro de una solicitud de medida cautelar deben ser hechos creíbles. No podemos antojadizamente hacer una solicitud de medida cautelar simplemente en presunciones, sino que obviamente los hechos deben ser creíbles. Por otro lado, tenemos la característica de la gravedad. ¿Cómo se ha caracterizado el parámetro de gravedad? Con los daños que pueden ser irreversibles, con una situación jurídica que eventualmente luego puede ser irreparable. De esta manera, quien plantee una medida cautelar constitucional deberá argumentar cómo el derecho o los derechos pueden verse afectados porque los daños son irreparables, son irreversibles. En cuanto a la inminencia, tenemos que de igual manera determinar y argumentar cómo los operadores de justicia deben actuar de manera célere en la tramitación de una garantía jurisdiccional de este tipo, porque dejar pasar el tiempo podría generar efectos perniciosos y que definitivamente pues el derecho no se vea reparado. Finalmente, tenemos la vinculación con el o los derechos constitucionales. Por supuesto, quien plantee una acción de medidas cautelares deberá siempre vincular cuál es el derecho o los derechos que pudieran verse afectados. Bajo este contexto, podemos ver entonces que desde un ámbito doctrinario y desde un ámbito jurisprudencial se han ido definiendo los parámetros o características que debe circunscribirse a una medida cautelar constitucional. Ahora bien, dentro de una lógica, ¿verdad?, en el contexto dogmático, podemos también encontrarnos con algunos rasgos característicos de esta medida cautelar y que la diferencian de otras garantías jurisdiccionales.
La primera de ellas definitivamente es su naturaleza. A diferencia de la mayoría de garantías jurisdiccionales en el constitucionalismo ecuatoriano, esta garantía tiene una naturaleza eminentemente cautelar. Ya lo describíamos con anterioridad. Esto significa que no amerita un elemento probatorio o un análisis de fondo respecto a un asunto controvertido. De igual manera, podemos encontrarnos con otras características como la temporalidad. Esto a su vez implica que las medidas cautelares no tienen una característica de ser permanentes, sino que son dictadas dentro de un determinado periodo de tiempo. Esto obviamente obedece a esta propia naturaleza de una medida cautelar constitucional que involucra no un análisis exhaustivo y profundo respecto al fondo del asunto controvertido. Por otro lado, tenemos otros principios, como habíamos señalado, de la urgencia en cuanto a la emisión de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque recordemos que la medida cautelar es tan importante dentro del constitucionalismo ecuatoriano que involucra básicamente una actuación dinámica tanto de la Administración de Justicia como también del sujeto obligado a cumplir dicha garantía jurisdiccional. También tenemos otra característica vinculada en el ámbito de la relevancia. ¿Por qué? Porque recordemos que están inmersas violaciones o posibles violaciones a derechos de las personas y en un modelo constitucional como el ecuatoriano, cuyo objetivo es precisamente la tutela de los derechos de personas, de colectivos y de naturaleza, es importantísimo que nosotros contemos con una garantía jurisdiccional que nos permita actuar de manera célere e inmediata para la tutela y protección de aquellos derechos. De igual manera, tenemos otra característica vinculada con la instrumentalidad, ya que permite el desarrollo del pensamiento jurídico. Recordemos que uno de los objetivos que tiene un Estado constitucional es ir desarrollando jurisprudencia vinculante a través de reglas jurisprudenciales, pues la Corte Constitucional puede seleccionar estas resoluciones de medidas cautelares, como lo ha hecho en muchas ocasiones, y desarrollar justamente reglas jurisprudenciales con efectos erga omnes. Y algo muy importante en las medidas cautelares constitucionales es la adecuación y la proporcionalidad de las mismas. Es decir, las medidas cautelares que se dicten tienen que guardar una relación directa con la amenaza o con la cesación de la violación de un derecho constitucional. No caben medidas cautelares que sean desproporcionales, no cabrían medidas cautelares que no sean adecuadas a esta prevención o detenimiento en cuanto a la afectación o violación de un derecho constitucional. En este contexto, podemos observar claramente cómo las medidas cautelares dentro del constitucionalismo ecuatoriano se caracterizan por ser medidas que deben ser dictadas de manera ágil, de manera oportuna y además deben cumplir con parámetros como la necesidad y también la proporcionalidad en cuanto a los efectos que producen las mismas. En un contexto general, es una garantía trascendental dentro del constitucionalismo ecuatoriano que demuestra una vez más cómo el Ecuador, dentro de un compromiso garantista, busca la protección y tutela de derechos constitucionales, ya sea cuando ha generado una afectación o ya sea para prevenir dicha violación.